Buenas tardes, queridos amigos. Esta es la clase número 8 de Proyecto de Renacimiento, la clase 8. Esta es la clase de Dioses Ajenos 1. Estando en el capítulo 4 de Mateo, Satanás estaba tentando a Jesús para irse con el mal, no con el bien, y lo deja sumamente claro en Mateo capítulo 4, versículos 9 y 10. Y le dijo Satanás a Jesús: y todo esto te daré si te postraras ante mí y adoraras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Aquí lo que se estaba determinando es a quién servía. Nosotros podemos servir a un concepto, podemos servir a Dios o podemos servir a una estatua. Da lo mismo, el concepto sigue siendo el mismo, que no estamos siguiendo exactamente el bien. Puede ser incluso el dinero. El dinero también puede ser un Dios. Y en este concepto el dinero pasa a ser más importante y mis pensamientos otorgan poder a ese concepto para tomar decisiones en torno a ese concepto. Por lo tanto, es muy importante entender que la idolatría no es solamente a una estatua, sino que es a conceptos, a ideologías, pensamientos que guían claramente las vidas. El gen de Dios. Quiero hablarles un poquito de Dean Hammer, que fue un escritor de un libro que él publicó que se llamaba El gen de Dios, el año 2004, que es un Vesicular Monoamine Transporter 2, VMAT2, que es un gen tan complejo que básicamente la evolución no lo podría explicar y que claramente es de una inteligencia superior. Y esto se ve en las resonancias magnéticas, que son de colores, y básicamente donde ustedes ven, en la imagen más grande, ven una zona amarilla rodeada de rojito, que muestra la zona donde crece el gen de Dios cuando hay fe, cuando hay una religión a cual seguir, y claramente crece, y esto claramente ha sido opacado por el resto del cerebro con el resto de los pensamientos. Ahora deben acordarse que nuestros pensamientos fueron formados por la sociedad. Recuerden que toda sociedad mete pensamientos en las cabecitas de los niños para formar a los niños y adecuarlos y formarlos de acuerdo a sus propios requerimientos o necesidades o gustos. Y esto es lo que formación del pensamiento, donde básicamente te llevan a tener y a pensar como la sociedad quiere que pienses, y por lo tanto tú vas a ser un resultado de la sociedad, y de ahí nacen todos los pensamientos que tú puedas tener dentro de ese cuadrado en el cual la sociedad formó ese yo, ese ego. Recuerden que en la formación del yo conversamos esto, cómo se formaba el yo, y veíamos que nuestros padres básicamente formaron nuestros pensamientos porque ellos nos enseñaron. Entonces nosotros creemos que son nuestros, pero básicamente fueron formados por nuestros padres y los de nuestros padres por la sociedad. Por lo tanto, esencialmente, nuestros pensamientos no son nuestros pensamientos, sino que son los pensamientos de la sociedad, que también va después en el jardín infantil, la escuela, universidad o experiencias de la vida. Entonces, vemos aquí que solamente esta área se crece cuando hay una experiencia de fe. Y mientras más intensa es la experiencia de fe, más crece esta área, donde básicamente puede llegar a tomar control de otras áreas cuando realmente crece profundamente. Esto demuestra que en nosotros hay una conexión con un ser divino, que claramente es Dios, y que se muestra a través de un gen que claramente no pudo evolucionar, que fue creado por esa inteligencia superior. Y básicamente eso lo escribió el libro, es un libro de un genetista profesional que ha tenido muchas publicaciones y por lo tanto de un renombre. Y que a su vez publicó este gen porque no podía tener una explicación lógica evolucionista. Y aquí se produjo una gran encrucijada. El concepto es que tenemos un espíritu dentro de nosotros. Somos espíritu, alma y cuerpo. Y este espíritu siempre busca a Dios y lo busca a través de este gen que claramente está presente en todos los seres humanos y claramente explica la historia del ser humano, que no importa cuán antigua hubiese sido la evolución o en la historia, vemos que esa población o tribu buscaba adorar a un Dios porque había una necesidad intrínseca. Y esto lo vemos en Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Los dioses ajenos de hoy básicamente son bastante diferentes.
a los que había antes. Antes eran muchas estatuas, hoy son muchos conceptos. Y esto es lo que vamos a ver como dioses ajenos el día de hoy. Siempre tu espíritu va a estar buscando adorar ese concepto, ese Dios superior, y que el mal va a buscar formas de engatusarte para que tú creas que es otra cosa. Pero tu espíritu siempre va a estar buscando ese concepto, esa ideología, eso que tú quieres seguir para mejorar el mundo. Y por lo tanto eso está en nuestro corazón, porque está la búsqueda del bien, está la búsqueda de la justicia, está la búsqueda de la paz. Por lo tanto son cosas que están en nosotros, por lo tanto tú las vas a buscar. Y a través de eso la sociedad ha armado un montón de dioses ajenos para satisfacer esa necesidad que es intrínseca de tu ser. Pero solo se puede satisfacer si tú buscas a través de tu espíritu, no a través de tu mente, porque en tu mente están los pensamientos que fueron formados por la sociedad. Por lo tanto, solo el que abre su mente para ir más lejos puede ver lo que hay más lejos de lo que ve y de lo que sus pensamientos le permiten. Por lo tanto, tendremos que salir de la estructura creada por la sociedad para poder ver más lejos de lo que hoy vemos. Y esto es fundamental porque solo el que ve con los ojos del espíritu podrá ver más lejos que la carne. Pues la carne, solamente nuestros ojos, tiene una capacidad para ver no más allá de 2 kilómetros con ciertos detalles, que por cierto ya no son tan detalles porque se ve macro, ya no se ve el micro. Pero para que tú veas lo corto que es nuestra visión, ni siquiera podemos ver a través del tiempo. Ahora, en Juan 4:24, Dios claramente habla de los que adoran en espíritu a Dios en verdad, que es necesario que le adoremos solamente en espíritu. No puedes adorar con tu mente. Aquel que va a un culto religioso y lo hace con su mente, no ha llegado a conocer a Dios. Y esa es la razón de la religión. La razón de la religión está justamente en eso, porque buscan adorar a Dios tratando de satisfacer esa necesidad interior, pero lo hacen con la mente, no con el espíritu. Por lo tanto, nunca llegarán a conocer al Dios que es espíritu. Y así ha hecho el hombre en la búsqueda de Dios, y el mal ha creado muchos mecanismos para sustentar y satisfacer esa necesidad intrínseca que todos tenemos. Y a través de eso el mal gobierna. Y veremos algunos de estos dioses que son parte del mal. Veremos claramente el Dios Yo, que también lo vamos a ver como autosuficiencia, pero el Dios Yo claramente es el peor. Y aquí nace todo el testarudo, el mal genio. A mí nadie me dice lo que yo tengo que hacer, yo sé lo que hago, y así puedo decir un montón de cosas más. Y yo hago lo que quiero, a mí nadie me dice nada. Yo no acepto la opinión de muchos. Ese es un yo muy grande, un ego muy grande. Y ese ego, por supuesto, es testarudo. Generalmente, este ego tiene más síntomas, como por ejemplo el mal genio. Pues el mal genio es, si no haces las cosas a mi pinta, yo me enojo. Esa es una persona mal genio. Amargura, que tiene que ver con la falta de perdón. Y esto es el yo, el ego, porque a mí no me hacen esto. Yo no puedo perdonar al que me hizo esto. Eso es puro ego. La lucha de estatus social es puro ego. La lucha de poderes es puro ego. El querer presentarse como algo más poderoso en esta tierra o que tiene más, el tener, es puro ego y egoísmo. Produce intolerancia. Produce también el ego la búsqueda del poder para satisfacer estas cosas, o de la fama para ser adorados, porque en el fondo buscamos, el ego lo que busca es ser adorado por los demás y ser aclamado por multitudes como lo hacen algunos famosos. Y por lo tanto estas frases son bastante frecuentes hoy en día y vemos que son responsables de parte del gran tema de nuestra sociedad actual. Y de pasadita, el ego produce individualismo, corrupción y maldad, como ya hemos visto. Uno de estos dioses es la búsqueda de la justicia individual y social. Todos los dictadores, ya sea de izquierda y de derecha, han buscado traer justicia a sus pueblos. Y luego aniquilan gente que piensa distinto a ellos solo por pensar diferentes. Les voy a dar un ejemplo. Mao Zedong, el chino, mató 78 millones de personas solo por pensar diferente a su idea.
donde él traía justicia social, pero esa justicia social produjo una intolerancia tan grande, con su ego tan grande, que mató 78 millones de personas. Y yo me pregunto si eso era justicia. Y trajo una pobreza increíble. En ese entonces ganaban $5 por mes los chinitos. Una pobreza impresionante. El tema es que por búsqueda de lucha de justicia social trajeron incluso más pobreza. Y que hablar del capitalismo, es lo mismo, pero es el Dios dinero, ya lo vamos a ver. No crean que estos pensamientos de justicia social a través de un método o de otro realmente va a satisfacer tu necesidad espiritual de tener un verdadero Dios. Al contrario, todos ellos trajeron mucha intolerancia, falta de piedad y justicia verdadera a los pueblos que ellos gobernaran. Una justicia que buscaba cambiar y hacer justicia trajo daño e injusticia a la sociedad y esclavizó a la sociedad, ya sea de una forma o de otra. Unos lo hacen a través de los pensamientos y no permiten y matan a los que piensan distinto, y otros lo hacen a través del dinero, pero es la misma esclavitud. Y todos ellos pensaron que tenían razón, y todos con ideales súper nobles al principio, que terminaron posteriormente muy mal, porque el ego, escúchame bien, crece con el poder y se hace mal, y se convierte en el mal. La forma en que Dios quiere que hagamos justicia es totalmente: si amáramos a Dios y al prójimo como a sí mismo, nadie va a hacerle daño aquel que ama. Por lo tanto, si amamos al prójimo, no le hacemos daño. Y si amamos a Dios, amaremos la rectitud y el bien, y amaremos el bien mayor. Y en el amor a Dios y al prójimo está la solución de la paz y la justicia. El Dios política es muy parecido al Dios de la búsqueda de la justicia social. El Dios política, ya sea de izquierda como mencionaba o de derecha como mencionaba hace poco, los dos buscan lo mismo: tener poder y hacer, según ellos, justicia social, pero que claramente unos esclavizan con sus pensamientos y otros esclavizan por el dinero, y amarran tanto a la gente con deudas que son verdaderos esclavos de lo que hacen. Por lo tanto, la política, además, con el ego, con poder, es corrupción. Y la corrupción está en todo el mundo, porque la política también se basa en el ego, en la búsqueda del poder y de fama. Por lo tanto, todos estos pensamientos creados con un pensamiento ya condicionado va a tener problemas. Estos dioses ajenos, como el Dios política, se basa en los pensamientos de las personas, y por lo tanto no tenemos un Dios que realmente traiga justicia. El Dios dinero, que hablar de ese Dios, ese es uno de los peores males junto con el Dios ego, que esclaviza a las personas, claramente haciéndolas trabajar más horas, con el tal de tener y tener. Y con el tener, ¿saben lo que hacemos? Desgastar y gastar los recursos del planeta, y con eso destruimos a la tierra, matamos especies, aniquilamos especies. No mantenemos esto. En cambio, cuando hay amor a Dios, somos uno con la naturaleza. No podemos hacerle daño a la naturaleza porque nos destruimos a nosotros mismos. En cambio, el Dios dinero hace lo contrario. Busca el dinero por sobre el bien mayor y destruye hasta nuestra propia casa. Y ese es un claro ejemplo, como los dioses ajenos, el Dios política, que es lleno de corrupción, y todos los demás dioses claramente nos están destruyendo. Despiértate, tú que duermes, con esos pensamientos y te dejas llevar por ellos. Y gente que trabaja 14, 15, 16 horas. Definitivamente, todos estos dioses ajenos están basados en pensamientos que fueron acondicionados. Por lo tanto, ya con el hecho de partir que fueron acondicionados, están fuera de la libertad. Por lo tanto, están fuera de la justicia, porque son pensamientos acondicionados. Por lo tanto, eres esclavo de tus pensamientos. Y no podemos seguir con eso. Tenemos que buscar la búsqueda de la libertad, pero a través de nuestro espíritu, buscando una verdadera justicia, como les decía, amando a Dios y al prójimo como a sí mismo. La solución no es una creencia, es sacar el mal del corazón del hombre. Pero escúchenme bien, no ha habido ninguna idea política, ningún afán de justicia social, ninguna persona con gran ego que ha logrado sacar el mal del corazón, de los corazones de su pueblo. No lo han logrado. Por lo tanto, deben aceptar y abrir sus mentes a una posibilidad mayor, a la búsqueda de Dios como solución de todo esto, y liberar el corazón cautivo de los pensamientos. Los dioses ajenos recrean inevitablemente a Dios a la imagen del hombre.
Esto quiere decir, convierto a Dios como yo quiero, hago un Dios a mi pinta, pero disminuyendo y vaciándolo de la santidad y la trascendencia de su espíritu. Por lo tanto, como no hay santidad, no existe el bien, y se llenan de corrupción. Todos estos dioses, al final, terminan en el ego y en el yo. Y todos estos dioses llevan a la pérdida de valores, que son precisamente lo que ocurre en la política, lo que ocurre en las ideologías, lo que ocurre en los pensamientos, todos aquellos que empezaron con buenas ideas. Y cuando Dios hizo algo especial, puso una conciencia que claramente los políticos y las personas y el Dios dinero claramente la echan abajo. ¿Y qué es lo que puso Dios? Una conciencia. ¿Y cómo la puso? Con sus leyes. Y lo dice en Hebreos capítulo 10, versículo 16. Y este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Aquí es una diferencia entre corazón y mente. El corazón es tu espíritu y tu mente son tus pensamientos. Y ahí está la conciencia entre tu espíritu, y finalmente lleva al espíritu a gobernar la mente, saca el pensamiento acondicionado y se produce el bien mayor. Dios no necesita nuestra adoración. Nosotros necesitamos adorarle para no adorarnos a nosotros mismos y no adorar ideas que históricamente han destruido a sus pueblos y al planeta mismo. Ni siquiera podemos pensar en esas cosas. Efesios capítulo 5, versículo 5 dice: porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, ningún impuro, ningún avaro, todos ellos son idólatras. Así lo dice la Biblia, que es idólatra, tiene herencia en el reino de los cielos. Porque la idolatría a veces es ser avaro, el Dios dinero. Entonces quiero que entiendas que un corazón impuro es un corazón con un pensamiento acondicionado y lleno de ego, y ya no respeta al prójimo porque no le ama. Créanme, en Dios hay una solución. Les espero la próxima semana con el Dios Ajeno 2. Dios les bendiga.